Hola, mi nombre es Keiri, yo nací en Honduras y quiero compartiros mi historia y mi paso por Vida Nueva. Yo empezar diciendo que nací en una familia muy mal estructurada, debido a que mi padre pasaba muy poco tiempo en casa. Recuerdo que mi madre, mi hermano y yo no teníamos esa cobertura como tal. Él pasaba muchísimos meses fuera de casa y cuando volvía a casa, claro, era un ambiente, yo recuerdo un ambiente muy torcido. Recuerdo empezar a ver ya con 6 años malos tratos en casa, muchísima violencia tanto verbal como física. Empezamos a ver, mi hermano y yo, muchísimo maltrato de mi padre hacia mi madre. Y todo eso fue despertando muchísimas cosas en mi corazón que yo todavía no había descubierto. Recuerdo ver cómo mis padres discutían, me acuerdo incluso con nuestros demás familiares, cuando nos reuníamos, era un ambiente muy torcido, era un ambiente lleno de discusiones, de envidias, de rencillas, no había respeto, no se respetaban unos a otros. Era un ambiente donde realmente ningún niño puede crecer bien, ¿no? Aprendiendo algo bueno. Entonces crecimos así, mi hermano y yo, y recuerdo que a los 8 años ya mis padres se divorciaron. Entonces para mí eso marcó mi vida. Eso trajo a mi vida muchísimo dolor y recuerdo que yo me sentía como a la intemperie, ¿no? No tener esa autoridad, esa cobertura, además en un país que es peligroso. A las noches nos sentíamos ¿no? sin protección, sin alguien, sin esa cobertura, ¿no? Y recuerdo una de las cosas que me dolía muchísimo en aquel tiempo era ver a mi madre sufrir. Yo recuerdo verla sentada en una esquina y llorar muchísimo y a mí me dolía muchísimo el corazón porque yo quería hacer algo por ella. Yo me sentía muy impotente de ver esa situación, ¿no? Verla llorando, verla sufriendo muchísimo y yo quería hacer algo pero nada estaba en mi mano. Y debido a la separación de mis padres, pues mi madre tuvo que buscar, ¿no? Trabajar para poder proveernos a mi hermano y a mí todo lo necesario. Mi madre ha sido y es una mujer muy valiente. Ella nunca se rindió, ella siempre perseveró, siempre estuvo allí para nosotros, siempre buscando darnos todo lo que necesitábamos. Y entonces empezó a trabajar y pasaba tanto tiempo fuera de casa que claro, ahí empecé yo a comportarme de maneras con mi hermano muy incorrectas. Recuerdo que nos tratábamos muy mal, al estar solos los dos, sin alguien que nos corrigiera, pues nos tratábamos muy mal. Él me trataba mal físicamente y yo verbalmente. Y recuerdo que no podíamos llevarnos bien porque ni lo habíamos aprendido, no nos lo habían enseñado, entonces por lo tanto no lo habíamos aprendido. Entonces todo eso creaba un caos entre nosotros y no podíamos estar juntos. Yo literalmente odiaba a mi hermano, yo no le podía ver, no podía estar con él, no podíamos estar juntos. Y decir que, yendo un poquito atrás, de pequeña, cuando en estos ambientes que contaba con mis familiares y así, yo iba a dormir a casa de mi abuela y ahí esto fue un punto clave para mi vida. Esto fue uno de las cadenas que ataban a mi mente, mi corazón y algo que para mí me llevó a un pozo de desesperación profundo más adelante. Recuerdo que al quedarme sola en casa de mi abuela con ella tenía televisión en su habitación. Y yo recuerdo que un día encendí la televisión y empecé a ver cosas que no tenía que ver, cosas muy sucias. Y aquello fue ensuciando de tal manera mi mente que me atrapó.
y cada día miraba y seguía mirando estas cosas sucias. También decir que tenía en esta casa había un primo que no hacía las cosas bien en este sentido, ¿no? En el sentido, pues esto, ¿no? Con lo sexual. Entonces un día conmigo quiso hacerlo mal, gracias a Dios yo salí de esa habitación y luego lo conté y así, entonces no pasó nada, gracias a Dios, pero todas esas cosas marcaron profundamente mi mente, sobre todo mi mente. Yo recuerdo que me sentía sucia, muy sucia por todo aquello que yo había visto y aquello me perseguía. Recuerdo que no podía sacarme de mi mente todas las imágenes que había visto, todas aquellas cosas simplemente me ataron de tal manera que yo ya no podía quitar aquello de mi cabeza y fui creciendo con todo eso. Aparte de eso, estaba llena, ahí fui viendo, ¿no? Se sumaba que mis temores. Recuerdo que uno de los temores que me atenazaba era el temor de, no sé, el temor al qué pasaría. Recuerdo esperar a mi madre del trabajo cuando iba a volver del trabajo y escuchaba como voces en mi mente que me decían: tu madre nunca va a volver, tu madre está tardando porque le ha pasado algo, y yo me lo creía. Eran cosas en mi mente, en mi interior, que no podía controlar y me lo creía y me acuerdo me echaba a llorar y no sé, vivía llena de muchos temores, de mucha ansiedad, de preocuparme y a la misma vez, no sé, que yo me acuerdo que yo quería pensar bien, que yo quería, no sé, hacer las cosas bien, portarme bien con mi madre, quería darle bien a mi hermano, pero no podía. O sea, estaba completamente atada porque en mí había muchísima rebeldía, luego lo fui viendo, muchísima rebeldía, muchísima desobediencia. Al tiempo de ir creciendo así, recuerdo que mi madre tuvo que venir a España cuando yo tenía 12 años, más o menos, y ella vino a España y yo ahí sí que me sentí ya sumamente desprotegida. Recuerdo que por las noches lloraba muchísimo en mi cama porque no tenía ni a mi padre ni a mi madre conmigo y me sentía sola, sentía que todo el mundo se había ido y yo caminaba con aquello y eso solo desencadenaba todo lo que ya había en mí, pues muchísima rebeldía, no respetaba a mi tía, nos quedamos con mi tía, mi hermano y yo cuando mi madre vino a España, no la respetaba, muchísimo libertinaje, yo me iba de casa cuando quería y volvía cuando quería, que buscaba siempre mi voluntad, el libertinaje, no se me podía decir nada, yo decidía por mí misma lo que yo quería. Y claro, yo no sabía en ese momento que todo eso iba a traer consecuencias a mi vida y ya las estaba trayendo porque recuerdo no tener paz y vivir caminando día a día en todos esos temores, en todos esos pensamientos que nadie veía, que solo yo veía. Y en ese tiempo estuve en una relación a los 16 años y al ver que no tenía a nadie, ni a mi madre conmigo porque no podía, pero yo solo veía pues, que estaba sola. Entonces me metí en esta relación y esa relación era en lo único en lo que vivía. Ya me desenfoqué de todo lo demás. Recuerdo que en primero de bachillerato empecé a suspender todo porque ya yo había decidido que no quería estudiar. Decidía todo por mí misma. No tenía una autoridad que me marcara el camino y en mi rebeldía yo decía, pues si nadie está conmigo, yo no tengo por qué dar cuentas a nadie. Y no sé, decidía siempre todo por mí misma y con muchísima inmadurez. Y así con el tiempo, con esta relación que no trajo nada bueno a mi vida, ya pues mi madre decidió traernos a mi hermano y a mí a España a los 17 años. Y yo seguía con todos aquellos temores en mi corazón, con todos aquellos pensamientos que me atenazaban, pero todavía
me sentía fuerte, era como que me parecía que todavía podía dominar mi vida y seguir viviendo de ese modo. Todo esto con la relación rota con mi hermano, no podíamos convivir y respetando a mi tía, caminando de esta manera. Y a la misma vez muchísima tristeza, yo sabía que algo me faltaba, que yo no era feliz. Y al llegar a España, ahí me sumergí ya, vi muchísimo egocentrismo en mi vida. Ya me centré de tal manera en mí que solo vivía llorando día a día porque no quería estar en España. Y recuerdo que con todo eso que traía, un día ya eso fue agravándose cada día más. Recuerdo que empecé a tener muchísimas pesadillas a la noche, no sé, veía cosas que no son naturales, cosas que, no sé, espirituales, cosas que me hacían muchísimo daño y no podía dormir por las noches, dormía con la luz encendida porque tenía temor a la oscuridad, no podía. Y aquellas voces seguían en mi cabeza, cosas que escuchaba en mi mente, te vas a levantar por la noche y vas a hacer daño a tu madre. Y yo recuerdo que eso, o sea, no podía parar de llorar y me llenaba de muchísima ansiedad. Y mi madre me preguntaba, Keiri, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pones así? Pero yo no era capaz de contarle, además era justamente en ese momento con ella y no era capaz de abrirle mi corazón a nadie, o sea, vivía comiendo día a día todo eso y las pesadillas, toda aquella rebeldía, aquella desobediencia que llevaba, que dominaba mi vida, llegó un punto en el que caí en un pozo profundo. Ya un día recuerdo ya no tenía paz, no tenía esperanza para salir de allí y aquello se fue agravando en mi interior, todo mi mundo interior estaba completamente desesperada y ya perdí el sueño, ya no podía dormir. Entonces me centré en mí misma de tal manera que me aislé de todo el mundo. Recuerdo que mi madre iba a la iglesia y yo alguna vez la acompañaba. Con todo esto decir que yo siempre he creído en Dios. Desde pequeña nuestros padres nos inculcaron, ¿no? Que Dios existe, incluso orar, ir a la iglesia de vez en cuando, pero yo no conocía a Dios, yo no conocía el Evangelio. Yo sí que le pedía a Dios en momentos que yo necesitaba, pero solo para momentos concretos, para mí en ese momento una necesidad que yo tenía, pero yo no conocía a Dios. Yo pues crecí así, sin saber que hay un Dios vivo y verdadero que realmente no te puede sacar de allí. Y como decía, me aislé de todo el mundo. Recuerdo que mis amistades me escribían y me decían, Keiri, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes a los mensajes? Vamos a tener una excursión, ¿quieres venir? Y yo no respondía a nadie. Estaba completamente aislada, incluso en mi propia casa. Me encerraba en mi habitación y como no podía dormir de noche, dormía todo el día. Y estaba completamente sumergida en una tristeza profunda. Todo esto a raíz de no poder sacar aquellos pensamientos de mi cabeza, de notarme en mi interior atada a toda esa rebeldía, a no poder disfrutar la vida porque no tenía paz en mi interior. No, recuerdo ya mi madre empezar a buscar soluciones, pues psicólogos, pero nada me ayudaba. Quería, no sé, llevarme a conocer lugares para alegrarme la vida, pero nada me sacaba de allí. Y era el pecado realmente el que estaba acabando con mi vida, el pecado que yo había consentido toda mi vida y que no podía dominar, era aquello que me dominaba a mí. Entonces ya recuerdo empezar a desesperarme de tal manera que lloraba muchísimo e incluso gritaba muchísimo porque en esa desesperación le gritaba a Dios Dios mío, sácame de aquí,
yo ya no quiero la vida, yo no puedo seguir viviendo, no tengo esperanza. Y recordar, no sé, decirle, Dios mío, ¿para qué me has traído a esta vida para vivir así? ¿No? Mejor quítame la vida. Mi deseo era realmente no despertar al día siguiente. Y entonces mi madre, ella ya iba a la iglesia, estaba comprometida en la iglesia y así, y ella empezó a orar muchísimo por mí, para buscar pidiéndole a Dios una salida para mi vida. Y en aquella desesperación, recuerdo un día lavándome los dientes, ahí fue cuando yo ya vi que mi vida pendía de un hilo, que o acababa en un psiquiátrico o muerta, porque ya estaba consumida físicamente y dentro de mi interior, ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie, para sostenerme por mí misma. Entonces ese día lavándome los dientes me desvanecí porque no tenía fuerzas ya ni para sostenerme, y en ese momento yo vi que necesitaba ayuda y yo le decía a mi madre, mamá, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Y a través de esta iglesia en Madrid, yo vengo de Madrid, pues había una psicóloga en esta iglesia y ella nos dijo que había escuchado de un centro en Pamplona llamado Vida Nueva, y ella cuando me lo dijo yo le dije que no, porque yo no tenía idea de lo que era un centro de rehabilitación, pero al ver que mi situación se agravaba, pues dije que sí. Dije voluntariamente que sí, que venía, y recuerdo ya, creo que ahí empieza el aliento de mi vida, de verdad. Cuando yo llegué a Vida Nueva, yo recuerdo, llegué como que donde voy, ¿no? Sin saber a dónde venía, pero cuando llegué, recuerdo que la responsable que me recibió, me recibió con tanto amor, con tanto cariño, que para mí a mí eso me dio seguridad. Fue como decir, no sé, algo en mi interior me decía que yo había llegado a casa, ¿no? Y ahora sé que fue Dios hablando a mi corazón diciéndome, tranquila, ya estás en casa, ¿no? Y me recibió con muchísima dignidad, una dignidad que yo no tenía, como si me conociera de toda la vida. Me enseñaba las casas, me enseñaba el edificio donde iba a vivir, las chicas que estaban allí. Me recibió con muchísimo amor y yo me quedé en paz. Mi madre volvió a Madrid y yo me quedé tranquila, segura, porque el ambiente que pude percibir era un ambiente sano, era un ambiente tranquilo, lleno de paz, de amor, algo que yo no había sentido durante toda mi vida prácticamente. No había conocido un ambiente así. Y recuerdo que fue la primera noche en muchísimo tiempo que yo pude dormir por completo. Recuerdo levantarme descansada como si se me hubiese quitado un peso de encima. Y ahí empecé, claro, ¿no? Con todo lo que traía fue saliendo, ¿no? Fue saliendo, pero claro, ellos me daban, aquí en Vida Nueva hay un orden para todo, ¿no? Pues un orden para levantarte, para desayunar, un orden para hacer los trabajos pues, cotidianos del día a día, ¿no? Y claro, todo eso me ayudaba a mí a esforzarme, pero en ese día a día iba saliendo todo lo podrido que había en mi corazón, con todo lo que había caminado, todo ese bagaje que yo traía, ¿no? Vi como cuando yo respondía mal, dando mal, ellos no me pagaban con la misma moneda, ellos me daban bien, me respondían bien, incluso me acuerdo de llorar conmigo, momentos en los que iba llorando y decía, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo no quiero esto en mi corazón, no quiero lo que sale de mí. Y recuerdo escuchar no reproche, sino esperanza, no tranquila, Dios te va a ayudar, nosotros te ayudamos, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? La responsable con la que hablaba muy a menudo, y recuerdo incluso un abrazo de esperanza, ¿no? Y fue despertando Dios esperanza en mi corazón. Fui viendo que la vida tenía sentido, aquellas ganas de morir desaparecieron, y todo aquello que yo traía fue desapareciendo porque Dios fue derramando esperanza a mi vida. No podía sonreír, no podía disfrutar de un simple paseo,
Y aquí en Vida Nueva yo veía el ambiente, ¿no? Cómo se disfrutaba de todo, de una comida, no sé, de un desayuno, de un paseo, te lo hacen disfrutar. Quizá tú estabas centrada en tus problemas, en tus pensamientos, pero ellos, mira Keiri, mira este sitio, qué bonito. Y a mí de verdad eso me despertaba como poder descubrir la vida, poder salir de ti mismo, ¿no? Y empezar a ver, ¿no? La vida de otra manera, empezar a ver las personas que te rodeaban, que son más importantes que tú, ¿no? En definitiva. Y aquí he podido ver eso, cómo se me ha dado bien por mal, cómo se me ha cubierto en amor cuando yo he hecho algo incorrecto, no se me ha, no sé, avergonzado públicamente. No es verdad, es mentira. Al contrario, se me llamaba aparte y se me decía la verdad con firmeza, sí, pero por amor, porque buscaban mi bien, porque buscaban que yo no volviese al pozo del que yo había salido. Entonces siempre lo han hecho por amor, de verdad. Ellos no reciben ningún beneficio, al contrario, soy yo la beneficiada, ¿no? ¿Y quién se da por alguien así sin esperar nada a cambio en esta vida, ¿no? Pero ellos se dan sin esperar nada a cambio porque aman a Dios y como consecuencia aman a las vidas. Veo a día de hoy como los responsables son los primeros en levantarse y los últimos en acostarse. Cuando yo misma buscaba ayuda en cualquier momento, nunca me han dicho no tengo tiempo o no te puedo escuchar, siempre han estado allí. De verdad es algo asombroso y ver que cuando yo hacía mal ellos me daban bien, eso rompía mi corazón y me hacía cambiar, me hacía arrepentirme del pecado, de la maldad de mi corazón, ¿no? Y poder ver cómo se dan a los demás, siempre con generosidad, con una sonrisa, dejando sus propios sueños a un lado para poder servir a los demás aquí. Entonces puedo decir con toda certeza que Vida Nueva para mí ha sido el cauce de Dios para salvar mi vida. De verdad, yo si no hubiese llegado a Vida Nueva creo que a día de hoy yo no estaría con vida. Pero Dios de verdad ha usado a todas estas personas preciosas en este lugar para ayudarme a mí a vivir como verdaderamente se tiene que vivir, a poder ser esa mujer que de verdad tengo que ser, ¿no? Pues si pregunto cómo puedo comportarme de esta manera para les miro a ellos, es como que tengo el referente a dónde mirar y estar con ellos es tranquilidad, es verdad, es estar en la luz, es estar en confianza, en seguridad. Y quiero dar las gracias a cada uno de ellos, de verdad, porque son personas valientes, son personas que cualquiera querría estar cerca de ellos, porque realmente siempre te dan bien, siempre buscan tu bien antes que el suyo propio. Y gracias al director, de verdad, del centro, a su esposa y a cada responsable por darse con tanta generosidad a personas como yo que habían perdido el sentido de la vida, que no tenían esperanza ni ningún futuro. Hoy tengo esperanza, hoy tengo alegría, hoy puedo batallar con esos enemigos internos que me gobernaban, que me estaban llevando literalmente a la muerte. Y hoy puedo batallar contra esos enemigos. Hoy puedo decirle a las personas, hay esperanza, no tienes por qué vivir de una manera, no sé, sin esperanza, esperando solo que llegue el día siguiente para vivir lo mismo. No es verdad, en Dios hay esperanza, en Dios se puede seguir adelante y gracias a cada responsable de verdad por haber invertido y por seguir invirtiendo en mi vida como hasta aquí y estoy muy agradecida a Dios porque hoy tengo esperanza y la vida ya no es la misma, todo aquel pasado ha quedado atrás y hoy puedo tener una vida nueva gracias a Dios y a cada persona aquí que se ha dado por mí y ha hecho tanto bien a mi vida que yo tanto necesitaba y puedo compartiros esto.